Vamos a iniciar este apartado con nuestro invitado muy especial, al doctor Julio Garza. Preséntese, doctor. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. Yo soy el doctor Julio Garza. Yo, pues, tengo algunos títulos, ¿no? Soy técnico en enfermería, estudié la licenciatura en medicina aquí, en la Facultad de Medicina. Tengo una maestría en biología molecular e ingeniería genética. Actualmente soy profesor de la Escuela Preparatoria Técnica Médica y también soy coordinador académico de la escuela. Y actualmente estoy haciendo mi doctorado también en educación, en investigación educativa. Pues un placer estar aquí. El placer es nuestro. Vamos a proceder con unos apartados de preguntas sobre un tema muy importante, lo cual viene siendo la ética y la comunicación en el área de salud. Para usted, ¿qué es la comunicación clínica y por qué es tan importante y fundamental en este campo? Ok, hay que tener en cuenta que las personas con las que nosotros tratamos no tienen muchas veces pues la misma formación que nosotros. Entonces a veces caemos en la mala costumbre de comunicarnos de manera muy técnica. O sea, la manera de dar los diagnósticos, los tratamientos, etcétera, etcétera. Y ahí podemos nosotros crear sin querer una barrera entre nosotros y el paciente, y eso puede dar a malentendidos y pues que no se lleve un buen tratamiento, etcétera. Entonces, nosotros como médicos tenemos la tarea de desarrollar esa comunicación para poder romper esa barrera y no esperar que el paciente se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos a los conocimientos del paciente para que puedan tener una atención adecuada con ellos. Muy buena respuesta, doctor. Muchas gracias. Usted, ¿cómo logra establecer una relación de confianza con el paciente desde la primera consulta en su experiencia? Mira, realmente desde el momento en el que un paciente entra al consultorio, ahí tú ya estás viendo si vas a poder formar esa confianza o no, más bien si el paciente te va a tener esa confianza. Desde el cómo lo ves, desde el cómo lo saludas, desde el tono de voz que utilizas, todo va a influir para poder tener una buena comunicación con el paciente. Muchas veces también nosotros como médicos podemos tener turnos muy largos, jornadas laborales muy intensas y pues siendo honestos muchos médicos no solo nos dedicamos a dar consultas, sino también tenemos carga académica, carga científica y entiendo que muchas veces se nos puede jugar en nuestra contra, en nuestro ánimo del día, ¿no? Entonces, si por ejemplo estás cansado, se entiende, y entra un paciente a tu consultorio y tú lo ves con cara de pocos amigos, o al momento de decir, ni siquiera si no le dices un buenos días, un buenas tardes, el paciente ya empieza a formar sus barreras. Y la comunicación cada vez va a ser menos. Te va a decir menos síntomas, te va a escuchar menos porque va a decir, se va a poner incómodo también el paciente y va a querer salirse de ahí. Entonces, desde los pequeños gestos de levantarse, hola, buenos días, en qué le puedo ayudar, y aunque uno esté muy cansado, pues hacer el esfuerzo, ¿no? De poner nuestra mejor sonrisa, todo eso hace una diferencia abismal con los pacientes para que ellos puedan abrirse y de esa manera salimos beneficiados los dos, ¿no? La consulta es más amena, la comunicación más efectiva y el tratamiento y diagnóstico, etcétera, pues va a ser muchísimo más preciso para los pacientes. Entonces es muy importante esa primera expresión, ese primer hola. Sí, claro, desde el momento en que el paciente abre la puerta, el cómo lo ves, el cómo lo saludas, desde ahí tú ya te estás empezando a ganar o no a los pacientes. Muy interesante. ¿Usted cuáles son las estrategias que toma para poder explicar tratamientos de manera que los pacientes logren comprenderlo? Ok, muchas veces también los médicos lo que hacemos es que nos resistimos bastante al cambio. Yo sé que tenemos nuestros propios términos técnicos, pero si tú le intentas explicar, por ejemplo, a una persona que viene de la sierra y tú le quieres decir todos los términos técnicos de sus síntomas y los tratamientos, no te van a entender. Un ejemplo bien clásico, una persona de la sierra generalmente te va a decir, o otro tipo de personas, pero te van a decir, me siento muy deshuesada. Ok, en toda la carrera nosotros no nos van a enseñar el término deshuesado. Y si tú intentas decir de que, no, sí, es que señora, esas son mialgias y artralgias, obviamente la persona no nos va a entender cuando estamos explicando eso. Entonces, en lugar de estar contra la corriente, es nosotros adaptarnos al paciente y decir, ok, nosotros ya sabemos que se refiere a mialgias y artralgias. Decirle, bueno señora, cuando usted siente eso, que está deshuesada, pues por eso le va a dar este medicamento, que no le vas a decir, es un AINE, que es un antiinflamatorio no esteroide, sino le va a quitar el dolor, le va a quitar esa sensación de que está deshuesada. Entonces, es mucho de adaptarnos al conocimiento que tiene el paciente y no forzarlo a que ellos se adapten a nuestro nivel, sino nosotros poder nivelarnos con ellos para que la comunicación sea más efectiva, ¿no? Y que nos entiendan mejor. Muy buena explicación, muchas gracias.
¿Es una experiencia donde la comunicación haya sido clave para resolver algún conflicto con el paciente o el familiar? Sí, mira, también es bien común, sobre todo con las infecciones, ya sabes, típicas infecciones de garganta en esta época. La gente desde un inicio quiere su antibiótico. O sea, sea algo viral o no, ellos te piden antibiótico y si no les das su antibiótico, para ellos ya eres un mal médico. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entrar a explicarles. Revisas garganta, etcétera, etcétera, ves todos los datos de una infección viral, que tú sabes que se quita sola entre 5 días, es solo sintomático. Y les mencionas, bueno, si hay una infeccioncilla, pero no es por una bacteria, es por un virus. Y aunque tú le des la explicación de 10 minutos, ellos empiezan, entonces no tengo infección. De que no, sí, pero pues es por un virus, etcétera. Y ahí empieza una discusión eterna. De que me vas a dejar antibiótico, no me vas a dejar, no, pues no se ocupa, bla, bla, bla. Entonces, para evitar ese conflicto en el que el paciente piensa que no sabes, porque si no le diste antibiótico para él ya no sabes, entonces tienes que empezar ya. Si tienes una infección, pero ahorita no es necesario un antibiótico, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos 2-3 días. Si sigues con los síntomas a pesar del medicamento, pues regresas, te revisamos de nuevo y ya si veo que ahora sí hay como que puntilleo blanco, etcétera, que ya sabemos nosotros que es la pus que pueden generar bacterias, pues ahora sí ya te iniciamos el antibiótico, ¿no? Porque de inicio, que a mí me sucedía mucho, intentaba como que pelear bastante, de que no, es que no ocupas porque es un virus, no es una bacteria, bla, bla, bla. Entonces las consultas se alargaban y era un pelear de que, pero si vas al antibiótico o no. Entonces tenemos que darle como que la vuelta, darles por su lado más o menos a los pacientes, pero también cuidando que sea lo adecuado. Entonces uno aprende a agarrar esas habilidades para comunicarnos con ellos, que lo acepten su tratamiento y que se vayan felices, de ambos lados, claro. Ok. Tu experiencia, ¿qué papel juega la empatía y la escucha activa en la atención médica? Ok, hay muchas veces que los pacientes no tienen tanto un malestar físico, sino que tienen malestares emocionales también. Y aunque sean dolores muy leves, que solo sea un dolor de cabeza, etcétera, porque a veces se nos hace extraño, ¿no? Van a una consulta, el motivo de consulta, cefalea. Le preguntas intensidad de dolor, te dice, no, pues solo un 2, un 3, y dices, ok, es un dolor leve. Entonces, digo, realmente no es tanto como para motivo de consulta, pero para ese tipo de pacientes, si tú empiezas a indagar de que, oye, pues cómo ha sido tu estilo de vida, sucedió algo, pasó algo, y es entonces donde te das cuenta que puede haber ocasiones donde lo único que necesitan ellos es que los escuchen, ¿ok? También sucede bastante con los adultos mayores que muchas veces no los toman en cuenta y sus dolores de cabeza pueden terminar siendo algo muchísimo más grave, pero como no se dieron el tiempo de estar con ellos y escucharlos activamente, entonces a veces el diagnóstico se puede alargar y se puede complicar la enfermedad de base que tiene. Entonces es esencial nosotros como médicos saber tener una escucha activa, ¿okay? No solo oír, sino también escuchar al paciente, que son dos cosas muy distintas, porque eso nos puede abrir un mundo de posibilidades y de diagnósticos que antes no tenían los pacientes, y vas a ver que van a estar eternamente agradecidos con eso las personas cuando desarrollas eso. Ok, muy bien. ¿Cómo manejas las situaciones en las que un paciente no acepta el tratamiento o el diagnóstico? Ok, nosotros como médicos no podemos ser paternalistas. Ser paternalista significa que yo como médico antes, en los antiguos tiempos, yo le decía a los pacientes, o les podía decir a los pacientes, tienes esto, ocupas esto y es lo que vas a hacer. Ahorita nosotros ya no podemos hacer eso, no somos paternalistas, nosotros somos más como, solo comunicamos, ¿sabes qué? Este es tu diagnóstico, estos son tus tratamientos, ¿qué quieres hacer tú? Obviamente yo puedo decir, para mí lo mejor es que hagas esto, pero al final el que decide eres tú. Yo no puedo forzar a nadie, ni ningún médico podemos forzar a alguien a que tome un tratamiento, aunque sea lo mejor. Entonces obviamente dar nuestra mejor explicación y esperar que el paciente acepte su tratamiento, pero si al final no lo hace, pues hay que respetar su autonomía, porque es uno de los principios básicos que se tiene de la bioética. Entonces dar nuestro mejor esfuerzo, pero respetar la autonomía del paciente. Ya si él de plano dice no, es bueno, sabes que como que ya nos podemos proteger legalmente. Existen las cartas de negativas de tratamiento, de que bueno, sabes que solo fírmame aquí, que yo te mencioné que tienes esto, tu tratamiento iba a ser pero pues tú no lo quieres, y de esta manera se respeta su autonomía y nos protegemos nosotros y pues todo bien. Qué interesante. ¿De qué forma aplica los principios éticos como la autonomía o la justicia durante su comunicación con los pacientes en consulta? Muy bien, como médico nosotros también, otro de los principios éticos importantes es la no maleficencia.
Nosotros siempre todo lo que vamos a hacer tiene que ser en beneficio del paciente, no para dañarlo. Entonces, desde un inicio es respetar todo eso, ¿no? O sea, ver su diagnóstico y siempre actuar en base de que sea lo mejor para el paciente. Dar solo los tratamientos necesarios, nada que solo prolongue sufrimiento innecesario, algo que realmente sea para curarlo. Si no lo quiere, obviamente, como habíamos mencionado anteriormente, respetar su autonomía, ¿no? Y pues prácticamente solo es eso, respetar lo que el paciente quiere, dar nuestro mejor esfuerzo para que acepte los tratamientos y obviamente también que los tratamientos que nosotros demos siempre sea para cuidarlo, para su beneficio, jamás para un beneficio personal. Por último, ¿qué consejo le daría a los futuros médicos que ahorita son estudiantes de medicina en la comunicación clínica? Siempre sean empáticos. Siempre hay que practicar la empatía. Por más que haya sido un día difícil, por más que haya sido un día cansado, aunque hayas visto 10, 20, 30 pacientes, quizá uno se complicó, quizá la guardia estuvo fea, no te llevas bien con tus compañeros, no importa. Pero siempre, siempre, siempre hay que ser empáticos con el paciente, darle nuestra mejor cara, porque ellos no tienen para nada la culpa de todas las dificultades por las que se puede estar atravesando en una mala guardia. Ellos ya vienen con un malestar, ya vienen con un dolor. Si están con un médico no es por puro gusto, vienen porque tienen una dolencia y van con nosotros para poder sanar esa dolencia, quitar esa dolencia. Entonces nosotros no tenemos que ser una dolencia más para ellos, ¿no? Entonces, sean empáticos, jamás olviden eso, sean humildes, hay que saber ser humilde, así seas un estudiante de primer año o seas el subespecialista más importante de todo Nuevo León, hay que ser humildes. Yo creo que ese es el mejor consejo, hay que ser humildes, empáticos y siempre saber hablar con los pacientes. Okay. Muchas gracias, nos llevamos muchos aprendizajes de esta entrevista y le deseamos mucho éxito en su doctorado. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, pues después de esta entrevista yo creo que nos queda claro que la comunicación no es solo un complemento o algo sencillo, sino es algo fundamental para que haya una atención de calidad. Y pues el doctor Julio Garza en esta entrevista nos menciona diversos puntos que son parte de la comunicación médico-paciente y cómo es muy importante, incluso si se le dice o no al paciente buenos días, la manera en la que se le ve, es fundamental para la primera impresión que tiene el paciente sobre ti y para empezar a crear esa confianza. Y pues también nos comparte algunas experiencias que ha tenido en base a esto. Y pues al último nos menciona que para ser buenos médicos hay que ser empáticos y pues ese es el consejo que nos da.